Hacemos enlace con Jorge Agobián, él es periodista de La Voz de América que se encuentra desde Estados Unidos dándole seguimiento a este anuncio que se da de un juicio político en contra del presidente Joe Biden. Jorge, buenas tardes, bienvenido a Panamá. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Una situación que pone en alerta no solo a Estados Unidos, sino también a todos los países del mundo, porque se da este anuncio de un juicio político en contra del presidente Biden. ¿Cuál es el panorama que se vive actualmente en este momento en Estados Unidos? Pues así es, luego de que ayer el líder de la mayoría republicana, el presidente del Congreso, Kevin McCarthy, anunciara que le está pidiendo a una comisión de la Cámara de Representantes que abra formalmente un proceso de juicio político. ¿Qué significa eso? Se tendrán que hablar los líderes de esa comisión para presentar posiblemente ante el Pleno de la Cámara de Representantes los artículos de juicio político, es decir, los cargos por lo que estarían llevando a juicio al presidente Joe Biden. Para eso tendrán que someterlo a votación. No hay una fecha establecida para que eso ocurra. Y en esa votación, la mayoría simple de la Cámara de Representantes deberá aprobarlo. Solo así sería llevado a juicio el mandatario estadounidense y sería en el Senado, la otra Cámara del Congreso estadounidense, donde se llevaría a cabo ese virtual juicio político. Las razones por las que se está realizando esto, aseguró el líder republicano de los republicanos en el Congreso, se debe a una cultura de corrupción que aseguró supuestamente existe en el gobierno del presidente Joe Biden y también con los negocios de su hijo Hunter Biden con una compañía basada en Ucrania. Estamos hablando incluso cuando Biden era vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. El gran reto que tienen los republicanos es encontrar los votos necesarios en la Cámara de Representantes para someter a votación y aprobarlo con mayoría simple, ya que en el pasado ha habido resoluciones que no han contado con el apoyo completo de la bancada republicana, es decir, de la oposición al gobierno del presidente Joe Biden. Eso está por verse. Mientras tanto, desde aquí, desde la Casa Blanca, consideran que esto tiene tintes políticos y que el presidente Joe Biden, aseguran, no habría estado involucrado en ningún negocio de su hijo. Pero hay también que destacar que hay una investigación abierta por parte del Departamento de Justicia del país en contra del hijo del presidente Biden y se espera que se presenten cargos en las próximas semanas. Se habla, Jorge, que supuestamente el presidente Joe Biden conocía este tipo de negocios e incluso se habla de algún tipo de encubrimiento. Así es, y hasta este momento no se han presentado pruebas. Esa comisión asegura que tiene pruebas suficientes para inculpar al presidente Joe Biden, pero las pruebas no se han presentado. De hecho, se deberán presentar en el momento en el que se presenten posiblemente esos cargos ante el Pleno de la Cámara de Representantes, y esa es la investigación que está realizando el Partido Republicano o la bancada republicana en el Congreso. Hay que destacar que los estadounidenses y el mundo quizás tienen la memoria fresca sobre este proceso de juicio político en Estados Unidos, debido a que durante el gobierno del expresidente Donald Trump, el exmandatario fue llevado 2 veces a ese juicio y fueron aprobados los artículos en 2 ocasiones, pero en las 2 ocasiones al mismo tiempo fueron anulados por el Senado, que lo absolvió de las cargas que se le estaban presentando. Así que probablemente esto podría estar marcando historia nuevamente en Estados Unidos, sobre todo a las puertas de un año electoral. El próximo año hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en las que Biden plantea la reelección ante posiblemente Donald Trump como contrincante principal. Tomando en cuenta, Jorge, que en la historia de Estados Unidos solo 3 presidentes han tenido un juicio político y podría este ser el 4º presidente Joe Biden de tener un juicio político. Esto también, como mencionas, empañaría toda esta fiesta electoral previa a lo que se viene en las próximas elecciones. Así es, y de hecho la Casa Blanca asegura que se trata de eso, que tiene fines políticos este juicio político contra el presidente Joe Biden, asegurando que básicamente los republicanos buscan poner en la misma línea o en la misma balanza a Biden con Trump, que también fue enjuiciado en el Congreso estadounidense, pero por supuesto queda bastante tiempo por delante para las elecciones y quién sabe también para cuándo podría comenzar en la Cámara de Representantes este proceso. Como te decía, se debe someter a votación primero y obtener mayoría de votos, pero ya incluso durante esta jornada escuchábamos a líderes o representantes o miembros de la Cámara de Representantes del Partido Republicano que decían no estar seguros de que haya evidencia completa
para presentar cargos contra el presidente Joe Biden. Pero como te decía, quizás es muy temprano para llegar a esas conclusiones. Hay que esperar cómo van a manejar el proceso de aquí en adelante. Lo cierto es que el Partido Republicano considera y asegura que hay evidencia suficiente para involucrar al presidente Joe Biden en los casos de negocios de su hijo y que estaría llevando una cultura de corrupción desde la Casa Blanca. Tenemos, para finalizar, Jorge, una fecha aproximada de cuándo debería darse a conocer, luego de todas estas votaciones, esta noticia, este resultado. Todavía no, eso permanecerá en una comisión de la Cámara de Representantes. Allí ellos han sido lo que han estado investigando en los últimos 9 meses al presidente Joe Biden y se espera que en las próximas semanas sí se anuncie cuándo podría darse esa línea de tiempo en la que presentarían los cargos oficialmente ante el Pleno de la Cámara de Representantes. Como te digo, de ahí en adelante comenzaría un proceso que hay que destacar, está escrito en la Constitución de Estados Unidos, se debe pasar primero por la Cámara de Representantes, si es aprobado pasa al Senado, que es el lugar donde los propios senadores se convertirán en jueces, en este caso o virtual caso de juicio político contra el presidente Joe Biden. Bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurra con esta información, por supuesto, de impacto mundial. Gracias, Jorge Agobián, periodista de La Voz América desde la Casa Blanca en Estados Unidos, dándonos un recuento de todo lo que ocurre luego que se anunciara este posible juicio político en contra del presidente Joe Biden. Gracias, Jorge. Saludos a Panamá.